Tenemos entonces, a lo largo de nuestra asignatura, nosotros hemos llevado diferentes temas, ¿no? Y tenemos también material inherente a los contratos típicos, que sí, bueno, que sí han sido desarrollados por ustedes a cabalidad y que han podido revisar también, ¿no? Que tienen reglas específicas cada uno de estos contratos. En un primer momento nosotros hemos podido revisar, si mal ustedes no recuerdan, bueno, si mal no recuerdo, hemos podido revisar generalidades del derecho civil, ¿no? Para ingresar a la materia. Posteriormente a esto, nosotros hemos podido ingresar a revisar la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos. Esto era sumamente importante porque nosotros íbamos a distinguir acá, en esta parte, al contrato de otros tipos de hechos o actos jurídicos, ¿no? Hemos visto que el hecho puede ser jurídico o ajurídico, a todo aquel acontecimiento, suceso, evento de la realidad generado por la naturaleza o por el hombre, que tiende a crear, modificar, extinguir, adquirir o perder, ¿no? A generar estos efectos jurídicos, ¿no? Una situación jurídica la va a modificar, crear, la va a extinguir, va a crear una nueva situación jurídica o se va a perder una situación jurídica mediante estos hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son trascendentes en el derecho, como hemos visto, pero a nosotros nos interesa una especie de ellos, ¿no? Hemos visto los actos jurídicos también, hemos visto que es todo aquel suceso, evento, fenómeno, acontecimiento de la vida real generado por el hombre que tiende a crear, modificar, extinguir. Además, es idóneo para hacer perder o hacer nacer una determinada situación jurídica, ¿no? Entonces hemos podido analizar y hemos podido ver cuáles son las diferencias que tiene el acto jurídico con el negocio jurídico, ¿no? El negocio jurídico, que es un concepto que surge en Alemania y que es desarrollado también por los teóricos italianos. Entonces, hemos visto nosotros al momento de revisar el negocio jurídico que es un elemento muy importante de las relaciones humanas que permite la satisfacción de las necesidades económicas del hombre. Hemos visto que día a día nosotros podemos evidenciar diferentes negocios jurídicos que celebra el hombre, ¿no? El ser humano va a celebrar diferentes tipos de contratos y es así que hemos entrado nosotros a los elementos o las condiciones, también le llaman, condiciones o elementos para la formación de los contratos. Y hemos podido realizar un análisis detenido de cuáles son estos elementos, cada uno de estos con determinados requisitos, ¿no? Hemos visto que uno de los elementos importantes del contrato es la voluntad, ¿no? La voluntad de las partes, que una vez que se traba con la de la otra parte, va a generar un consentimiento, ¿no? Hemos visto cuáles son quiénes son los intervinientes acá, qué tipos de consentimiento hay, tácito, expreso. Hemos visto cómo el consentimiento se va a ir formando en mérito a dos sujetos que van interviniendo, que son el oferente y el aceptante, ¿no? Hemos visto que otro de los elementos del contrato es el objeto, ¿no? El objeto del contrato, que, bueno, algunos distinguen el objeto de la obligación, pero que al final se va a referir a las prestaciones de dar, hacer y no hacer. Y hemos podido distinguir, hemos visto nosotros en contratos, analizado dentro de los contratos, cuáles son dentro de estos ¿cómo diríamos? Cuáles son los requisitos de cada uno de cada una de estas prestaciones, de dar, hacer o no hacer. Las prestaciones de dar habrá un tradens y habrá alguien que reciba un determinado bien, se realiza la transferencia de un determinado bien, de algo en sí. Hemos visto que hay prestaciones que implican realizar ciertas actitudes o actividades de carácter positivo, ¿no? Prestaciones de hacer. Y hemos visto que también pueden existir abstenciones como prestaciones de no hacer, ¿no? Hemos visto también la causa, ¿no? Y hemos podido distinguir la causa y el motivo de la obligación, ¿no? Uno que es un fin abstracto y uno que es un fin concreto, ¿no? Hemos visto que hay cierto debate al respecto entre causalistas, anticausalistas, neocausalistas. Hemos visto que finalmente sí se puede distinguir la causa del motivo,
que la Corte Suprema en algún momento también ha distinguido, ha realizado la distinción entre estos dos conceptos, y bueno, entonces puede haber ciertos contratos que carezcan de causa cuando no hay esa interdependencia de las prestaciones. Puede haber también contratos con motivo ilícito de acuerdo a lo que ha llevado a las partes a celebrar al mismo, ¿no? Un móvil, digámoslo así, concreto que tiene cada una de las partes para celebrar el contrato. Causa y motivo son dos conceptos diferentes, entonces. Hemos hablado también de las formalidades, ¿no? Hemos hablado de las formalidades y hemos podido ver que las formalidades pueden ser ab solemnitatem o ad solemnitatem, perdón, ad solemnitatem o ad probationem, ¿no? Hemos visto, además, algo que estaba olvidando, dentro de la teoría de los hechos, actos y negocios jurídicos, obviamente ya hemos ingresado al concepto y clasificaciones de los contratos, ¿no? Hemos visto ahí que hay diferentes clasificaciones, diferentes criterios, y hemos visto que al final, ya cuando nosotros hemos analizado los contratos típicos, ustedes han podido ver que, bueno, esta clasificación nos ayuda a establecer cuál es la naturaleza de cada uno de los contratos. Por ejemplo, si es que yo me tengo que referir a un contrato de donación, entonces esto me ayudará, ¿no?, a decir es un contrato unilateral a título gratuito, por el cual una persona llamada donante se compromete a otorgar ciertos bienes o derechos a una determinada persona denominada donatario, ¿no? Entonces, nos ayuda también a establecer ciertos conceptos y a comprender cuál va a ser qué va a ser lo que distingue a un contrato del otro, ¿no? Hemos visto que hay ciertas formalidades para ciertos contratos. Hemos visto la distinción entre contratos reales, hemos visto la distinción entre contratos consensuales y solemnes, ¿no? Los contratos solemnes van a requerir, según las circunstancias, ser por escrito, es decir, hay ciertos contratos que la ley exige que se realicen por escrito, hay otros contratos que la ley exige se hagan por escritura pública, entonces estamos retroalimentando eso, ¿no? Hemos visto aspectos sumamente importantes y trascendentes de los contratos. Hemos podido ver cuáles son los efectos de los contratos, hemos visto que los contratos tienen efectos económicos, hemos visto que los contratos tienen efectos jurídicos y hemos visto que los contratos incluso tienen efectos morales, ¿no? Hemos visto el principio del pacta sunt servanda, hemos visto, ¿qué sé yo? Hemos visto, bueno, varios elementos, ¿no? Hemos visto entre ellos también los efectos de los contratos sinalagmáticos, ¿no? Hemos podido ver acá bueno, los sinalagmáticos que ustedes recuerdan son aquellos que van a generar prestaciones para ambas partes. Hemos visto que los contratos sinalagmáticos van a generar entre sus consecuencias la resolución, ¿no? La resolución de los contratos se va a dar respecto a este tipo de contratos, ¿no? Hemos visto también la excepción non ad impleti contractus, ¿no? Non ad impleti contractus, mediante la cual, como ustedes saben, bueno, una de las partes puede rehusarse a cumplir con su prestación si la otra no ha cumplido con la suya. Entonces hemos podido ver también ciertas modalidades generales de los contratos, ¿no? Ciertas modalidades generales de los contratos, dentro de las cuales nosotros hemos podido revisar a la condición, hemos revisado el plazo, hemos visto cómo la condición es un hecho futuro e incierto del cual va a depender la extinción o la creación de un determinado derecho. Por otro lado, hemos visto el plazo extintivo y el plazo extintivo y el plazo suspensivo, ¿no? Que es un hecho futuro y cierto del cual va a depender el nacimiento, no el nacimiento, es el ejercicio de un determinado derecho o el nacimiento o la extinción de un determinado derecho, ¿no? Entonces, hay ciertas diferencias que nosotros hemos podido revisar en esto también. Hemos visto ciertas modalidades específicas de los contratos, ¿no? Al ver las modalidades específicas de los contratos, nosotros hemos podido evidenciar que existen ciertos contratos diferentes, ¿no? Un contrato preliminar, hemos podido ver que se puede dar también las arras penitenciales, las arras confirmatorias dentro de un contrato, según la voluntad de las partes, ¿no? No olvidemos que dentro de los efectos de los contratos está que al final los contratos van a tener fuerza de ley entre las partes.
¿no? No es lo mismo que sean una ley, pero sí van a tener una fuerza de ley, aspecto que hoy en día por la situación de la pandemia, por ejemplo, puede ser analizado por ustedes ya, y ustedes ya pueden formar un criterio al respecto. Entonces, hemos visto la cláusula penal moratoria, hemos visto la cláusula penal compensatoria, hemos podido revisar además el contrato por persona a nombrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o también hemos podido ver ciertas modalidades diferentes, ¿no? Hemos podido ver además dentro de nuestras temáticas la excepción a los efectos relativos de los contratos. Dentro de la excepción a los efectos relativos de los contratos, nosotros hemos podido ver, nosotros sabemos que los efectos relativos de los contratos implican que solo las partes intervinientes del contrato tendrían que verse afectadas por el mismo. Sin embargo, existen ciertas situaciones por las cuales se puede llegar a afectar a terceros, ¿no? Hemos visto que hay formas muy genéricas de afectar a terceros y hemos visto también que existen ciertos contratos establecidos por la ley, ¿no? Como la estipulación a favor de terceros y también un contrato denominado el contrato respecto de un tercero, ¿no? Dos formas diferentes del contrato. Hemos visto también la invalidez de los contratos, un tema sumamente invalidez e ineficacia de los contratos, ¿no? Un tema sumamente importante, ya que muchas veces los contratos pueden ser viciados. Una vez que nosotros hemos analizado el consentimiento, hemos podido estudiar también los vicios del consentimiento, ¿no? Aquí hemos estudiado, ustedes recordarán que hemos estudiado el error, dolo y también la violencia, ¿no? Que son, y cada uno con sus requisitos específicos. Hemos podido ver entonces la invalidez e ineficacia de los contratos. Hemos podido ver cuál es la diferencia entre un contrato inválido que no cumple con los requisitos y un contrato ineficaz que todavía no puede ser, que todavía no produce efectos, ¿no? Como el caso del contrato sometido a condición o el caso de un contrato cuyo plazo todavía no ha vencido para ejercer un determinado derecho o para extinguir un determinado derecho, ¿no? Entonces, aquí hemos podido estudiar también la figura de las nulidades, hemos realizado la distinción entre la nulidad y la anulabilidad, hemos visto ciertas observaciones que realizan los teóricos bolivianos, hemos visto además la rescisión de los contratos y hemos visto también su resolución, hemos retomado, ¿no?, esto que ya habíamos estudiado en los efectos de los contratos sinalagmáticos. Finalmente, nosotros hemos podido revisar que existen diferentes contratos típicos, ¿no?, y de los más variados. Contratos típicos, y hemos visto en la clasificación anterior de los contratos que dentro de los contratos típicos nosotros ya podemos evidenciar diferentes contratos que la misma ley establece a efectos de su interpretación, ¿no? Es decir, la ley va a regular cómo se interpretan ciertos contratos, va a establecer que hay ciertas cláusulas implícitas, ciertas modalidades diferentes, por ejemplo, de revocación o de resolución de los contratos. Ustedes en el contrato de obra han podido ver que que cualquiera de las partes unilateralmente puede rescindir el contrato. Entonces hay ciertas reglas específicas de cada uno de estos contratos, ¿no? También existe la revocación, por ejemplo, de la donación, la revocación del mandato. Entonces sí hemos podido revisar diferentes contratos que ustedes también, de la exposición sobre la cual ustedes han sido también protagonistas al momento de realizar unas exposiciones que de verdad merecen ponderación. Han sido muy, muy buenas exposiciones de cada uno de ustedes. Hemos podido evidenciar, por ejemplo, el contrato de compra-venta, hemos podido revisar el contrato de permuta, hemos revisado el contrato de donación, el contrato de prestación de servicios, hemos podido ver el contrato de obra, el contrato de arrendamiento. Hemos visto que dentro del contrato de arrendamiento hay dos formas diferentes: un contrato de arrendamiento bajo un régimen de libre contratación y un contrato de arrendamiento bajo, de bienes urbanos destinados a vivienda. Hemos visto que esto se rige por la ley del inquilinato. Hoy en día hay una disputa en el Estado respecto a esto de la condonación de los cánones de arrendamientos, aspecto que ustedes pueden también analizar en mérito a todos los elementos teóricos que hemos podido revisar, ¿no? También se han realizado ciertas exposiciones, por ejemplo, de contratos accesorios, como la fianza.
hemos tenido brillantes exposiciones sobre el contrato, por ejemplo, de Anticresis. Hemos podido ver también el contrato de hipoteca, cuya exposición es muy buena, siempre con algunas observaciones pequeñas, ¿no? Pero han existido buenas intervenciones, ustedes ya pueden revisar eso, se encuentra en el material. Hemos visto también que existen contratos diferentes, como el mandato, por ejemplo, que ustedes ya pueden revisar, el material se encuentra en plataformas. Si es que tienen alguna duda, ustedes me pueden avisar cualquiera de estos aspectos, ¿no? Hemos visto, ustedes van a ver que la hipoteca puede ser, por ejemplo, legal, puede ser judicial, puede ser convencional. Ustedes van a ver que el mandato puede darse de diferentes formas, ¿no? El mandato, dentro del contrato de mandato encontramos al apoderado dentro de los procesos, por ejemplo. Entonces, ustedes les recomiendo revisar más a fondo estos aspectos. Se les está dando acá las generalidades necesarias para que ustedes el día de mañana puedan hacer uso el momento que sean abogados, ¿no? Que puedan ejercer esta digna carrera y que, bueno, obviamente está que es muy criticada, pero al final vale la pena, ¿no? Si es que terminas ayudando a una sola persona y sientes aquella satisfacción. Tenemos también dentro de los contratos que hemos revisado, hemos podido ver la exposición del contrato de transacción, una exposición muy completa. Hemos podido ver que el contrato de transacción tiene ciertas causales de nulidad específicas, que el contrato de transacción tiene validez mientras las partes no conozcan la emisión de la sentencia dentro del proceso que pretenden arreglar. Hemos visto que dentro del contrato de transacción se realizan mutuas concesiones por las partes con la finalidad de evitar un futuro litigio o de cerrar y terminar un litigio ya existente. Entonces es así que hemos visto también las modalidades, hemos visto diferentes formas dentro de las cuales se va a manifestar el contrato de compra-venta, el contrato de compra-venta de herencia, de bienes sobre medida. Hemos visto dentro de los contratos de hipoteca, Anticresis, bueno, también hemos podido revisar el contrato de prenda. Estos implican, ustedes han podido verlos también en derechos reales, bajo la figura de derechos reales pignoraticios y no pignoraticios, ¿no? Los derechos reales pignoraticios van a ser aquellos en los cuales el deudor o el constituyente va a entregar el bien al acreedor, ¿no? Y los no pignoraticios van a ser aquellos en los cuales no se entrega el bien, pero sí el bien va a constituir una garantía para el cumplimiento de la obligación, como el caso de la hipoteca, ¿no? En estos tres casos, en el caso del anticresis, la hipoteca y la prenda, en caso de incumplirse con la prestación debida, entonces el bien es la garantía misma de esa obligación, ¿no? Ustedes han podido ver además dentro de los contratos una exposición genial, muy bien realizada sobre el contrato de comodato, que tiene cierta diferencia con el contrato de mutuo. Hemos visto también el contrato de depósito, que es un contrato a título gratuito entre un depositante y un depositario, se presume que es gratuita. Hemos visto también el contrato de albergue, ¿no? Que no hay que diferenciarlo de cierta actividad empresarial, para finalmente también revisar un contrato de sociedad civil, ¿no? Que es diferente a la sociedad comercial, como ustedes han podido ver en la jurisprudencia que se les ha podido compartir. Además, hemos tenido una exposición muy completa respecto a este contrato. Entonces, es así que hemos podido avanzar una materia sumamente linda, ¿no? Ustedes en su diario vivir van a ver contratos, van a ver a la gente celebrar contratos, y espero que hayan sido de gran utilidad estos aspectos que nosotros hemos revisado, ¿no? Hemos visto incluso que podemos encontrar un contrato o los elementos de un contrato en un recibo, ¿no? Es decir, hay ciertos contratos que sencillamente no exigen hacerse por escrito. Entonces, ustedes ya tendrán una visión mucho más técnica y mucho más formada. De esta manera es que hemos terminado la asignatura